buenas amigos, hoy conoceremos la historia y hazañas de Juan José Mingoya Gallardo, el último bandolero de Andalucía. Visitaremos las cuevas donde se escondía y veremos las ruinas de su casa natal en el puerto de Los Empedrados. Así que, si no os queréis perder esta historia, acompañarme, que empezamos. Pasos Largos nació en 1873 en el Burgos, muy cerca de Ronda, en una choza humilde en el puerto de Los Empedrados. En 1895 lo llamaron a filas y se desplazó a la isla de Cuba. A su regreso, debido a su fama de mal perdedor en el juego y a la caza furtiva, lo pusieron en el punto de mira de la Guardia Civil. Vamos a enseñaros esta espectacular covacha, esta cueva, y os sigo contando más historias del último bandolero andaluz. ¡Guau! Vaya vista tenemos aquí. Mirad, la covacha de los Covarones. Vamos a visitarla y os cuento alguna anécdota más de Pasos Largos. Espectacular cueva de los Covarones, refugio natural para los animales de la zona. Continuando con la historia de Pasos Largos, una vez que regresa de Cuba, se encuentra a una familia desmembrada, su hermano mayor fallecido, su hermano menor se casa y se va a vivir a Estepona y queda con su anciana madre, que muere unos años más adelante. Es cuando realiza el episodio peor de su historia. Mata a tiros y con una hoz a un padre y a un hijo que lo habían denunciado por hacer caza furtiva en sus terrenos. Y es ahí cuando comienza la leyenda, la huida y la hazaña de Pasos Largos. Bueno, dejo ya esta cueva y ahora me voy a dirigir al puerto de Los Empedrados, que queda por aquí, por la parte alta de esta cueva. Y vamos a ver una de las cuevas preferidas del bandolero, una de las que se escondía habitualmente de la Guardia Civil. Así que
Vamos a verla porque es espectacular. La fuente y el abrevadero de la Alberquilla. Una maravilla que tiene agua durante todo el año y donde los animales, incluso en verano, pueden aquí saciar su sed. Y ahora vamos a subir por la Cañada Real de Málaga y antigua vía romana 6, que unían las poblaciones de Ilura, actual Álora, con Arunda, actual Ronda. Es una maravilla que aún podamos disfrutar de estos lugares. La cueva de Pasos Largos. Mirad, una de sus preferidas. Aquí, con un poco de matorral, quedaría la entrada totalmente tapada. El bandolero, tras cometer los 2 asesinatos, huye a la sierra y se dedica a la extorsión y al robo de las fincas privadas. Es cuando coge fama a nivel nacional y el Ministerio de Gobernación moviliza al ejército. Pero es la Guardia Civil, tras un chivatazo de la mujer de un cabrero, quien lo localiza en uno de sus escondites. Y tras un intenso tiroteo, el bandolero acaba herido, huyendo a la población de Ronda. Se esconde en el bar Si Bajas, pero allí es capturado por la Guardia Civil y posteriormente condenado a cadena perpetua. Ahora vamos a investigar uno de sus escondites, esta cueva. Venga, vamos para adentro. Vaya escondite se buscaba. ¡Guau! Vaya espectáculo. Mirad, ahí tenemos una cavidad y la cueva sigue. Vamos a introducirnos. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Guau! Madre mía. Mirad. Esto tiene cavernas por todos lados. Se podía meter en cualquier lugar. Yo no traigo el equipo y no voy a explorar esta cueva, aunque tampoco parece muy profunda. Por allí sigue. Bueno, sigue.
gigantesca esta cueva. Bueno, mejor me quedo aquí. Voy a salir porque cuando uno no conoce un lugar, mejor no explorarlo. Venga, vamos para afuera. Aquí tenemos un posible aljibe, dada la distancia de la casa de Pasos Largos, que queda muy cerca. Posiblemente fuera su sustento de agua. Vamos a visitar el puerto de Los Empedrados, con unas vistas a la sierra espectaculares. Mirad qué maravilla. Y ahora, para finalizar, nos vamos a ver dónde nació, dónde vivió Pasos Largos. El Ventorrillo, casa natal de Juan José Mingoya, alias Pasos Largos, nacido el 4 de mayo de 1873. Estas dos chabolas la componen dos estructuras y allí atrás tenemos otras dos estructuras en ruinas como esta, que pudieran ser para el ganado. Aquí vivió y creció Pasos Largos. Como he ido contando, tras la muerte de estas dos personas, fue condenado a cadena perpetua. Tras 16 años, fue indultado por el gobierno de la República, volviendo de nuevo a su hazaña, robando y extorsionando. Con lo que en uno de sus escondites, en Sierra Blanquilla, en una de sus cuevas, fue abatido a tiros por la Guardia Civil, poniendo fin en 1934 al último bandolero de la serranía de Ronda. Con esta historia que os he enseñado, finaliza hoy esta ruta tan icónica. Espero, como siempre, que os haya gustado. Acordaros, si os ha gustado el vídeo, si os gustan los vídeos que hago, dadle un like, suscribiros al canal y os espero en la próxima. Adiós.